Bueno, seguimos con el tema de las derivadas. Vamos a hacer un repasito. Vamos a poner derivadas. Bueno, vamos a repasar lo que tenemos hasta ahora. Bueno, empezamos con la definición. Era esta. Límite cuando x tiende a el cociente incremental, f de x menos f de a. Sobre x menos a. O también se puede escribir con un h que tiende a 0, pero está, dejamos una sola de las dos. Después definimos lo que era la aproximación lineal. De la función en torno al punto A. Escribo aproximación lineal nomás. Bueno, la otra función. Definida L. Definida así. F de A más F' de A por X menos A. Para poder definir la aproximación lineal esta, tiene que ser derivable la función, ¿no? Tiene que existir la derivada. O sea, este límite tiene que existir y ser finito. ¿No? Se acuerdan que eso era derivable. ¿No? Bueno, ¿y qué más sabíamos de la aproximación lineal? Sabíamos algo. La gráfica de la aproximación lineal, que es una recta, bueno, porque es un polinomio de grado 1 o menor. Es una recta. Bueno, la gráfica de la aproximación lineal, la recta esa, es la recta tangente a la gráfica. Así era que definimos esto, recta tangente. Bueno, ¿qué cosas más también vimos? Vimos un teorema, vamos a poner proposición. Vimos que si f es derivable, derivable si es derivable en un punto A, que entonces es continua, vimos eso. Después vimos otra proposición, que era que si f, y la demostramos, ¿no? Si f es derivable en A de vuelta, en A, entonces el error que habíamos dicho, el error era la resta de... Vamos a escribir así, f de x. Entonces f de x menos L de X, a eso le llamábamos error, ¿no? Le habíamos puesto de nombre E de X. Sería la diferencia que hay entre si lo miramos en la gráfica, la diferencia que hay entre la función y la recta tangente, digamos. Le hemos llamado E de X a eso, bueno, pero no le pongo ningún nombre, ahora lo escribo directo. Bueno, que eso dividido X menos A tiende a 0. Cuando X tiende a... ¿Ubican esto? ¿Ubican cuando hicimos esto? ¿Lo tienen por ahí? ¿Lo registran? Que le llamamos E a esto. Bueno, andamos con poca ganas de hablar hoy, ¿eh? Bueno,
Entonces, quería repetir un poco el significado de esto. Mauri, ese sería el error absoluto, ¿no? Error, no. Sin el cociente Sí, pero de x menos a. sería absoluto, sí, pero lo que pasa es que error a veces se le llama al valor absoluto. Error es una cosa general, ¿no? Vos tenés un dato, tenés un verdadero valor, vamos a llamarle x sub 0, ¿está? El valor correcto. Y tenés una aproximación, x, prima, yo qué sé, es una aproximación. Entonces, ¿qué es el error cometido? Y bueno, hay muchas cosas que pueden ser el error. Puede ser x0 menos x', esa diferencia, o también puede ser que lo reste al revés. O puede ser que tome valor absoluto. Todas esas cosas se le llama error absoluto. ¿Está? Pero como estamos usando esta forma de... esto llamarlo... Esto va aparte, ¿no? Error absoluto. Este sería el verdadero valor. Y este sería la aproximación lineal. Entonces sería el valor correcto menos la aproximación. Sería esto, el correcto. ¿Ah? Pero yo le llamé error, pero no dije error absoluto. Pero cuando dicen error absoluto no está muy claro a qué se refieren. Pero sería el error absoluto, sí. Entendido como es esto, ¿no? Hay gente que dice que es esto, hay gente que dice que es esto. ¿Está? Así que sí, es eso. Bueno, ya que estamos, el error entonces, esta cantidad. Yo había dicho que esto lo que significaba es que esta cantidad, e de x, tiende a cero rápido, porque tiende a cero a un dividido esto que tiende a cero. ¿Tá? Se puede ver también que e de x tiende a cero, que e de x tiende que lo de arriba tiende a cero, se puede ver también fácil, porque ¿a cuánto tiende f de x? Cuando x tiende F de A. a f de a, porque es continua, y lo de arriba. ¿Tá? Si es derivable, es continua. ¿Y a cuánto tiende L de X? Cuando X tiende a... Acá tenés L de X. A. A F de A también, ¿no? Porque esta parte tiende a 0. Cuando X tiende a A, entonces queda esto, ¿no? Así que los dos tienden a F de A, así que bueno, la resta tiende a 0. Pero no solo tiende a 0 el error, digamos, sino que además tiende a 0 polenta, porque tiende a 0 dividido esto, que es un infinitésimo, que tiende a 0. ¿No? Bueno, eso más o menos, la cosa esa, o sea que tiende a 0 el error y rápido. Y yo creo que después directamente pasamos a... vimos tenemos la tabla de derivadas. Y las reglas de derivación. Bueno, ya vieron el práctico que hay una versión nueva que tiene la tabla de derivadas y las reglas de derivación. Sí. Dale, lo voy a buscar igual y lo comparto por alguno que ande perdido, porque lo subí ayer de noche. Entonces acá en el práctico encajé esto acá. La tabla de derivadas y las reglas de derivación. ¿No? Acá es la derivada de una constante, la derivada de x a la alfa, esta cosa que ya estuvimos viendo, de logaritmo, y seno y coseno.
Y de las reglas de derivación, nosotros vimos estas 4. ¿Tá? Esta es la de la función inversa. Como me quedaba un lugar acá abajo, para que las 2 tablas tuvieran el mismo largo, la agregué. Pero creo que no sé si nos va a dar el tiempo para utilizar esta regla de derivación. Ahí te dice cómo es la derivada de la función inversa. Bueno, por ahora no le damos bola a eso. Bueno, entonces, lo que habíamos hecho hacia el final de la vez anterior es enunciar esto. ¿Sí? Enunciar estas 4. Entonces, ¿qué vamos a hacer hoy? Vamos a demostrar estas 2. Y vamos a hacer ejemplos de cómo se usan estas 2 no las probamos. Estas menos. Estas capaz que ni siquiera la usemos. ¿No? La idea es que con esta información que hay acá, con esta y solo con esta, sale toda la derivada de todas las funciones que aparecen por ahí. ¿No? Bueno, entonces, volvemos acá. Bueno, entonces vamos a probar las reglas de derivación, que eran 1, 2, 3, 4, ¿no? Del 1 al 4 ahí. ¿No? La 1 era para la suma, la 2 era para el producto, la 3 era para el cociente, y la 4 era la composición, para la derivada de la composición. Entonces lo que vamos a hacer es demostrar esas 2, la de la suma y la del producto. ¿No? Entonces vamos a enunciarla esa. ¿No? Vamos a enunciarla acá. La cosa era así: si tenemos 2 funciones, f y g, derivables en A, en un punto A, entonces f más g es derivable en A. Y además había una fórmula para la derivada. Así que I, F, vamos a poner así, creo que le llamamos H, ¿está? El derivable en A. Si pusimos h de x igual a f de x más g de x, era la derivada de h, que era la suma de la derivada. Le llamamos h de x. Bueno, además, en ese caso, llamando h de x, bueno, a la suma, la función f de x más g de x. Entonces la h es derivable en A, pero además de eso, se cumple. Vamos a poner acá la formulita, que h' de x, h' de A vale f' de A más g' de A. No solamente te dice que la suma es derivable, sino que te da una fórmula para la derivada. ¿No? Bueno, vamos a demostrar eso. ¿No? Demostración. Bueno, entonces, yo quiero probar que la función h es derivable, ¿no? En A. Entonces, ¿por dónde arrancarían ustedes? Si quisieran probar que la función h es derivable. H le estamos llamando a la suma, ¿no? A f más g. Si su objetivo es ese, probar que h' es derivable en A. ¿Qué se plantearían? ¿Qué se pondrían a hacer? No habría que ver si es continua. Bueno, continua es, ¿no? Porque es una. ¿Por qué es continua la h? Porque es la suma de 2 funciones que son derivables. Claro, como f y g son derivables, son continuas, por el teorema que vimos antes.
Y bueno, entonces, tanto f como g son continuos en A. Entonces, su suma es continua en A. O sea, h es continua en A. Por el teorema que aquel que decía que... ¿Cómo se llama? La suma de continuos es continua. Más o menos. Pero... ¿Qué es lo que...? Continua es, pero con eso no me alcanza, ¿no? Si yo quiero ver que es derivable... O sea, si me llega a dar que yo agarro una función y veo que esa función no es continua en un punto. Entonces ya ahí puedo deducir que no es derivable. O sea, saber que algo no es continuo me sirve para descartar que sea derivable, porque si es derivable tendría que ser continuo. Pero yo no quiero descartar que h sea derivable, quiero demostrar que h es derivable en A. ¿Qué tengo que plantear? Si voy a usar O sea, ¿qué tendría que plantear? ¿Qué es el significado de derivable? ¿Cuál es el O significado? sea, debería cumplir con la ecuación que trabajamos. ¿Con la definición o no? La definición, o la ecuación que trabajamos, ¿cuál es? ¿Algo que está escrito por acá? La definición, ¿qué es que una función sea derivable? En un punto A, ¿qué es que una función sea derivable? Que es su límite cuando el que dice ahí que x contiene a, nada más que en vez de ser f de x vamos a tener que hacer h. Ahí va, que este límite que Que no Tiene es que ser finito. finito. exista y sea finito. Eso es ser derivable. Y si es derivable, o sea que este límite existe y es finito, lo que dé el límite es la derivada. Así que, si voy a tratar de ver que algo es derivable así usando la definición, lo que voy a hacer es plantear la definición nomás. No, entonces planteamos el cociente incremental. Planteamos h de x menos h de a sobre x menos a. Y nuestro objetivo es tratar de ver que esto tiende a un algo finito, a un número real. ¿No? Cuando el x tiende a... ¿no? Bueno, pero vamos a reescribir esto a ver si lo podemos reescribir de alguna manera que nos permita deducir que esto tiene límite finito. ¿Qué harían ahora? Sustituir h capaz. Ahí va, sustituir h por lo que es, en función de Claro, la f. suma de f más g. Entonces, a ver, este primer cacho sería f de x f de x más g de x. ¿Está? Menos. Este segundo cacho sería, ¿qué cosa? f de a F de a. más g de a. Eso. Y dividido lo mismo. Bien. Sigamos reescribiendo a ver a qué llegamos. Bueno, a ver qué se les ocurre hacer ahí. Fíjense que cuál es nuestra hipótesis, ¿no? Nuestra hipótesis es que f y g son derivables en A. Eso lo que quiere decir que lo que nosotros sabemos es que el cociente incremental de f y el cociente incremental de g, los dos, cualquiera de los dos, esos tienden a un número finito, tienen el límite finito. Entonces, el objetivo en realidad en esta tratar de hacer aparecer los cocientes incrementales de f y g. Con eso en mente, capaz que se dan cuenta que qué cosa nos puede ayudar acá. Claro, tenemos f de x y f Puede de ser, a. Vos como dijiste, profe, puede ser lo de la aproximación lineal o algo de eso. O no tiene nada que ver. Sustituir de alguna forma ahí.
Puede ser con la aproximación lineal también, pero lo que estamos tratando de hacer aparecer son los cocientes incrementales ahora. Esa es, lo que vos decís es otra idea que también funcionaría. Si yo me fijo estos dos términos, Son eso parte sería del cociente f de x incremental. menos f de a, sería, ¿no? Sí, Y después serían estos dos términos, este y este. Claro, si lo escribimos de forma diferente, llegamos a, o sea, la definición de f' de a y g' de a. Eso. Entonces vamos a hacer eso, vamos a reordenar arriba, vamos a reordenar, en vez de escribirlo así, reordenamos, y me quedaría entonces, por un lado, f de a, no, f de x menos f de a. Entonces en este y este. Y ahora los otros dos, digamos más, g de x menos g de a. ¿Está? Y sería todo esto dividido x menos a. ¿Ah? Como que los ordené diferente. ¿Y ahora qué hago? deberíamos separarlo y que los dos queden divididos entre x Ahí menos va. a. Este cacho sobre esto y este cacho sobre esto. Eso no sé cómo se llama, le habían dicho, es como una, es la distributiva, pero bueno, no sé cómo. Bueno, está, se separan dos. Sobre x menos a más el otro pedazo sobre x menos a. Está, perfecto, llegamos a lo que queríamos. Bueno, ¿y ahora qué? Ahora ya llegamos a algo que nos permite concluir. Claro, el primer término es f' de a y el segundo es g'. O sea, la derivada de cada uno. Guarda cómo lo estás diciendo. Vos estás diciendo que esto es f' de a. O sea, estás diciendo que eso es igual a f' de a. No, claro, el límite de eso. Ah, eso es importante. Entonces, Sí, sí. esto, digamos, tiende a f' de a. Que es un número. Por la duda. ¿Por qué decís que eso tiende a f' de a, que es un número? ¿Por qué decimos esto, digo? ¿De dónde sale eso, que esto tiene un límite finito? Cuando le aplicamos el límite. Sí, porque cuando tomo el límite me da algo, me da un número. Porque dijimos que es derivable en a. Claro, es la hipótesis. Es una pregunta tonta, pero por la duda. Sabemos que f es derivable en a. Lo estamos aplicando ahora. Y bueno, también sabemos que g es derivable en a. Entonces el otro cociente incremental de g también tiende a un cierto número. Este. También tiende a un número que es g' de a. ¿Ah? Entonces, en definitiva, llegamos a que esto es igual a esto, que es igual a esto, que es igual a esto. Y esta suma, cada cacho tiene un número. Este tiene este número y este otro cacho tiene este otro número. Entonces, en definitiva, acá llegamos a que ¿qué ocurre con h de x menos h de a sobre x menos a? ¿Tiende a qué? h' de a. Claro, pero digamos, a lo que llegamos acá. Tiende a la suma. Claro, tiende a la suma de la. Ahí va. Si este tiende a f' de a y este tiende a g' de a, la suma tiende a la suma de los límites. Bueno, que es un número real, ¿no? Entonces, vamos a ponerle cuando x tiende a a, por las dudas. Estos dos límites acá también son cuando x tiende a a. Bueno, entonces, h es derivable en a.
Porque esto tiende a un número. Tiene límite infinito. Y a su vez, ¿cuál es el límite? ¿Cuánto queda el límite? Y lo que da el límite es esto. Entonces, eso es la derivada. Entonces, sale de un golpe, salen las dos cosas. Que h es derivable en a y cuánto vale la formulita para la derivada. ¿Está? ¿Pregunta de esto? Ahí terminaría la demostración de que la suma es derivable y que la derivada de la suma es la suma de la derivada. Profe, ¿puede correr el pizarrón un poquito para arriba? Sí, a ver ahí, capaz la chequeé mucho. Ahí entra todo, ahí está todo. Ahí, profe. Gracias. Ahí entra toda la demo. Está, profe. Está. ¿Alguna pregunta de esto? ¿No? El asunto es tener clara la definición de derivable y de derivada. Derivable es que el cociente incremental tienda a un número. ¿Está? Y el número ese se llama la derivada. Se le pone f' de a o g' de a o h' de a, según cómo se llama la función. Es eso, que es lo que hay que entenderlo. ¿Ah? Lo usamos 3 veces. Lo usamos para f, para g y para h. La definición de derivada. De derivada y de derivable. Bueno, entonces vamos ahora a probar. Bueno, y vamos a mirar un poquito. Y el truco consistió en, yo me planteé el cociente incremental de la h, y de alguna manera hacer aparecer el cociente incremental de la f y de la g. Porque sobre esas cosas es que yo sé algo. Sé que tienden a un número cada uno de ellos. ¿No? En eso consistió el truco de reescribir el cociente incremental de la función h, que en este caso era la suma, en función de los cocientes incrementales de f y de g. Bueno, vamos a probar el teorema análogo a este, pero que es para el producto. ¿No? Ahora vamos a enunciarlo también. 2. Es si f y g derivables en a, en el punto A, entonces f por g es derivable en a. Además, en ese caso, escribir todo igual que el otro, en ese caso, llamando h de x al producto, a f por g, a f de x por g de x. ¿Cómo que fue que pusimos? Se cumple que h de a, la h es derivable en a, eso es lo que hice acá, y además h' de a vale la formulita esta de f' de a por g de a más f de a por g' de a. Todo lo mismo que lo anterior, nada más que la función que estoy afirmando que es derivable no es la suma, sino el producto de las funciones. Al producto de las funciones le estoy llamando h, esta vez, no la suma. Y bueno, la formulita para la derivada de h es esta, en vez de la que teníamos hoy. Pero bastante parecido a lo que pasaba con el caso anterior. Bueno, demostración. Bien. Bueno, de vuelta. Pregunta, ¿qué se les ocurre hacer si ustedes lo que tienen que probar es que h es derivable en a y que la derivada vale el choclo este? ¿Qué se plantean? El cociente incremental.
el cociente incremental para H. Es lo mismo, la misma idea. ¿No? Eso de qué se plantean o qué hay que hacer es una pregunta de este tipo. Suponete que vos tenés una pala apoyada en la pared y yo te digo, suponete que vos tenés que ir a hacer un pozo con esa pala. ¿Qué es lo primero que tenés que hacer? Bueno, la respuesta es ir a agarrar la pala. Después vemos, hacemos el pozo y todo lo demás. La pregunta que yo estoy haciendo de qué me tengo que plantear, por dónde arranco, qué es lo que yo hago, es así de elemental respecto al problema. La dificultad no está en agarrar la pala, el tema después va a ser hacer el pozo. ¿Tá? Pero lo que pasa es que en estas cosas es difícil, inclusive hasta esa parte, y para las demostraciones es difícil hasta esa parte, hasta saber, hasta darse cuenta por dónde arrancar. ¿Tá? Por eso insisto en esto. ¿Tá? Si vos lo que querés probar, lo repito todo, si vos lo que querés probar es que la función h es derivable en a, y la definición de que una función es derivable es que el cociente incremental tiende a un número finito, un número, y tal, debería ser obvio, o eso debería quedar claro, que lo que hay que hacer es plantearse el cociente incremental de la función que vos querés ver que es derivable, y tratar de probar que tiene un número finito, que tiene un límite finito. ¿Tá? Entonces, lo que hay que hacer es, arranco de acá. Me planteo esta expresión sobre... esto es al revés, ¿no? Es x menos a. Entonces, h de x menos h de a, planteo el cociente incremental, y intento ver que tiende a un número finito. Tratar de ver eso, probar que eso tiende a un número que tiende a un límite finito, que tiene un límite finito, un número, tiene un número. ¿Cómo vamos a hacer para probar que esta expresión tiende a un número? Y bueno, tratar de reescribirla de otra manera, en donde sí quede claro que tiende a un número, esa otra forma de escribirlo. ¿Ah? Pues fíjense lo que vamos a repasar. Yo tenía la expresión original, ¿no? Que era esta. Una vez que la reescribí de esta forma, ahí quedó claro que tiene el límite finito, porque tanto este como este tenían límite finito. Bueno, algo parecido vamos a hacer ahora. Para reescribir esto, de forma que lo quede una forma reescrita, en donde nos damos cuenta que podamos afirmar que tiene límite finito. Bueno, ¿qué puedo hacer acá? Si quiero reescribir esto. Sustituir h de x y h de a como hicimos al principio. Eso es lo mismo. Sería f de x por g de x menos f de a por g de a sobre x menos a. Esto es igual y seguimos acá abajo. Bueno, ahora esto es ahora viene un truco, digamos. Porque yo necesito hacer aparecer los cocientes incrementales de f y de g, ¿no? Que me aparezca f de x menos f de x menos f de a sobre x menos a por alguna parte, porque yo sé que eso tiene límite finito. Y también que me aparezca en la expresión, me aparezca g de x menos g de a dividido x menos a en alguna parte, porque esas son mis hipótesis, que esos dos cocientes incrementales tienen límite finito. Pero bueno, ¿cómo diablos voy a hacer que aparezca esto? F de x menos f de a sobre x menos a. Y esto. F de x menos f de a sobre x menos a. Acá. Voy a transformar esta expresión en otra. Tal vez en otra, pero en algún momento que aparezcan estas dos cosas. ¿A alguien se le ocurre algo? Profe,
Profe, puede ser que usemos la técnica aquella como, no lo mismo, pero eso que sumamos y restamos uno o multiplicamos por uno, pero no me doy cuenta que multiplicar, digamos. No sé si eso es lo que tendríamos que hacer. Sí, hay que sumar y restar algo. Es un truco común ya, o sea, después del liceo debería haber quedado claro. El tema que me temo que en el liceo no han demostrado nada. A ver, le voy a hacer así. Suponete que vos tenés, puede ser algo parecido, pero sin tanta letra. Suponete que vos tenés A por B menos alfa por beta. ¿Ah? Prefiero escribirlo así primero, que más simple, porque este sería el A, este sería el B, el C, este el alfa y este el beta. Entonces me mando esta. Sumo y resto un producto cruzado, digamos. Hago A por B. Y ahora, por ejemplo, resto, agarro un factor de acá y un factor de acá. Entonces vamos a elegir, de acá elegimos el A y de acá elegimos el beta. La otra posibilidad sería de acá elegir el B y de acá elegir el alfa. ¿Está? Pero elijamos el primero. A por beta. Eso es lo que sumo y resto. Un producto mixto, digamos, uno de cada uno. Entonces resto A por beta. Y sumo A por beta. ¿Está? Y ahora sigo escribiendo la expresión alfa por beta. O sea, agregué esto y esto, que se van. Así que está bien, son iguales. Bueno, ¿a qué me sirvió eso? Para esto. Porque ahora de estos dos, ¿qué puedo hacer? Sacar factor común. Está multiplicando el A. A por B menos beta. B menos beta. Bárbaro. Más. ¿Y estos dos? El beta, el factor común. Saco el beta. A menos alfa por beta. Esto. Esto vamos a hacer. Acá. Bueno, la pregunta es, ¿alguna vez habían visto esta cuenta disfrazada con sucesiones, con funciones o con lo que sea? La verdad que no, profe. El truco es sumar y restar un producto de factores mixtos, un factor de acá y un factor de acá. ¿Tá? Fíjense que si en vez de elegir este para sumar y restar, hubiera elegido, por ejemplo, alfa por B, menos alfa por B, más alfa por B, también servía, porque con estos dos me sale el B de factor común, y con estos dos me sale el alfa, y me queda la diferencia B menos beta, y acá me queda la diferencia A menos alfa. No importa cuál de las dos posibilidades se eligen. ¿Ah? Bueno, borro todo esto, pero estas cosas son cuestiones del liceo, digamos. ¿Ah? Igual que lo mismo que saber si A más B al cuadrado, cuánto da. Bueno, pero estamos practicando. ¿No? Me detuve porque justamente estamos cubriendo eso. Entonces vamos a hacer eso, sumo y resto, lo mismo. Y lo que sumo y resto va a estar formado por un factor mixto. Entonces escribo f de x por g de x. Ahora resto. Vamos a poner así, f de a por g de x, sumo f de a por g de x, y después escribo el otro, f de a por g de a. F de a por g de a. Por x menos a. Asumí y resté el tipo este. Resté y sumé, bueno. ¿Ah? Entonces ahora voy a poder hacer los factores comunes, eso que dijimos. Ahora alguien que me dicte qué es lo que queda, a ver si se entendió. Vamos a darle con esto. G de x por la diferencia. Ahí va. G de x por la diferencia de fx menos f de a. F de A. Dejo g de x, lo podía escribir al principio, pero lo dejo de este lado de la derecha porque ya estaba a la derecha. Acá. Lo podría haber escrito acá, como me dijiste vos, pero lo escribí del lado que estaba. Eso es este cacho. Bárbaro. El otro lado, f de a sacas el factor común Ahí va. F de A por g de x menos f de a.
a saber. Todo eso sobre x menos a. Buenazo. Y eso es igual. Vamos a usar esta raya. ¿Qué hago? Yo ya estoy viendo cómo aparecen los cocientes incrementales ahí, ¿no? Sí, dividimos, o sea, ponemos f de x menos f de a por g de x sobre x menos a y después lo mismo en la otra parte. Claro, pero ese g de x ya se puede sacar para afuera, digamos. Si vos tenés así, ¿no? A por b sobre c, este b lo podés escribir multiplicando de afuera, ¿no? Ya dejo afuera el. O sea, a ver si estamos de acuerdo. Está bien, es este sobre x menos a y este sobre x menos a. Pero en definitiva va a quedar así. F de x menos f de a sobre x menos a. Y acá afuera escribo f de x. ¿Está bien? Sí, sí. Ah, y lo otro es la misma historia. F de a f de x menos f de a sobre x menos a. Está pelado. Bueno, ¿a cuánto tiende cada cacho? Ya está. Esta es la expresión que es una expresión que me doy cuenta que tiene límite finito. Es una forma de esto último es una forma de reescribir el cociente incremental inicial. Entonces vamos a mirar cada pedazo. Esto, ¿a cuánto tiende? Eso tiende a la f' de a. F' de a, que es un número. Bárbaro. Esto. Ok. Cuando x tiende a estamos hablando siempre, ¿no? Ah, claro, el g de a entonces. Tiende a g de a. ¿Por qué es eso? Porque g Porque de es x. derivable en a, dijimos. Porque g es derivable en a. Y si es derivable en a, entonces es continua en a. Y ser continua es justamente eso. Ser continua en a es que, por definición, es que g de x tiende a g de a. Cuando x tiende a. ¿Ah? Entonces es por eso. Bien, esta parte es un número fijo directamente, pertenece a R. Y esta parte tiende a, bueno, G' de A. Que también es un número. Esto también es un número. Bueno, entonces tengo, esto tiene un número, esto tiene un número. Entonces, esto tiene el producto de esos dos números. Esto es un número fijo y esto tiende a un número. Entonces, esto tiende al producto de esos dos números. De este por este. Y bueno, y la suma de los límites me da el límite de la suma. Así que en definitiva, lo que consigo ver, una que quedó reescrito así, y viendo el límite de cada pedazo, lo que consigo ver es que entonces el h de x, entonces digamos, lo que conseguí ver fue que h de x menos h de a sobre x menos a tiende a que cuando x tiende a. Y bueno, a este, porque tiene este pedazo que es este, más este número que fijo, y este, porque tiende a este que es esto. Ah, todo eso da un número. ¿No? Así que consigo ver, porque esto yo lo reescribí como todo esto. Y acá en esta expresión tengo eso. Acá yo tengo eso. Bueno, entonces ya está. Entonces eso quiere decir que h es derivable en a. Y la derivada a lo que tiene cociente incremental es justamente eso.
Y eso es lo que queríamos probar, porque esa era que que la fórmula esa es la misma que estaba enunciada. A ver si achico esto, logro. No sé si va a entrar todo en uno. Acá está la fórmula que queríamos probar. La demostración por lo menos entra todo junto. Bueno. Bueno, vamos a entrar como es, a hacer ejemplos, ¿está? Demostramos dos de las reglas de derivación, ¿sí? Demostramos esta, la primera y la segunda, digamos. Esta y esta. La idea ahora... ¿Cómo? Alguien iba a hablar ahí, no sé. Está retrucho, no sé qué onda. Habla un robot, parece. Bueno, está. Creo que le anda mal el internet o la compu. Bueno, está, probamos esta y probamos esta. ¿Está? Ahora la idea es practicar estas tres. ¿Está? Después vamos a dejar para practicar esta. La composición. Esta es la que se llama regla de la cadena. Cadena. Regla de la cadena. Esta es la composición. ¿Está? Yo les muestro acá en el práctico. Profe, el compañero que no podía hablar quería sacar una foto al pizarrón, si puede ponerlo ahí. Eso. Esa parte ahí. Sí, creo que sí, que no había podido terminar de copiar. Está pronto, profe. Gracias. Bien, bien ahí. Bueno, si ustedes van a mirar los ejercicios, todos estos hasta acá, todos esos salen con las primeras tres reglas de derivación. ¿Tá? La composición recién aparece acá, ¿no? En este, ¿no? Hay una composición también. ¿No? Por ejemplo, en este primero se aplica la función x cuadrado más 1 y luego se aplica la función logaritmo de x. ¿No? Bueno, entonces la idea es, vamos a practicar un poco de derivación. Bueno. Pero, ¿cómo es? Tipo teóricamente, no con funciones concretas como acá. Y también vamos a usar la tabla de derivadas, ¿tá? Entonces, volvemos al coso. Bueno, entonces vamos a poner no sé. Algunas reglas de derivación. Complementarias. Bueno, vamos a suponer que tenemos así. Vamos a suponer que tenemos una constante
¿sí? Y tenemos una función. ¿Está? Y yo quiero hacer la derivada de... Vamos a escribir así. Yo quiero derivar la constante por la función. Quiero derivar esta función. K por f de x. Esa nueva función. Una forma de escribir el asunto sería llamarle h a esta, como hicimos en la demostración anterior, y después decir que h' vale tanto. ¿Ah? Pero para no introducir un nuevo nombre de función h, directamente ponemos así. Ponemos la derivada de eso, le pongo todo eso, encajo un prima. ¿Sí? Bueno, entonces, la pregunta es ¿cuánto vale? ¿Hay que usar la fórmula en esa? Da 0. Da 0, a ver, Porque la constante por la tabla no dice que la derivada es 0. Y f de x da un número y todo un número multiplicado por 0, 0. claro, pero acá puse la regla de derivación, ¿no? 0 es una posibilidad. A ver, tu razonamiento fue que la derivada de la constante da 0. K' da 0. Eso está bien, eso está en la tabla. ¿No? Pero una vez que K' da 0, ¿por qué da 0 toda la derivada de esta decís? Y porque todo número multiplicado por 0 da 0, ¿o no? Pero entonces a vos te quedaría O sea, que K' por algo te quedaría K' por... Claro, ¿Por qué? por la derivada de f de x. Ta. O sea, digamos, van con cacho, ¿verdad? Déjame... Esto lo voy a poner acá. Para que me ayude, esto lo voy a borrar. Entonces, digamos, vos estás tratando de derivar esto. O sea, vos te planteas ahí K por f de x, prima. Y para vos eso estaría siendo igual a K' por f'. Y como este es 0, da 0 todo. ¿Así? ¿Eso? Entonces está. Claro. Después de este razonamiento, acá va 0. Está. Este igual yo lo entiendo. Se deduce de que esto es 0. Y que K' es 0, ¿de dónde se deduce? Este igual. De la tabla. De la tabla. ¿Y este igual de dónde se deduce? O sea, Ahí este está igual, mal porque no es lo que dice la regla de registración. El claro, igual está, ese estaría mal, pero Ese- claro, la está mal, derivada. ¿no? La derivada del producto no es el producto de la derivada. Tenemos que hacer la derivada de uno por el otro y más la derivada del otro por. Ahí va todo el choclo ese que está ahí. O sea, está buena la forma de razonamiento, pero quedó mal la fórmula. Vamos a arreglarlo. Dale, ¿qué escribo ahora usando bien la fórmula? La derivada del primero, Prima la derivada del por f de primero por x. el segundo, más el primero Más k por f' de x. por la derivada del segundo. Eso al final va a quedar como K por f' de x. Claro, ahora sí, esta parte de razonamiento, compañero, vale, pero para este término, ¿no? Esto es 0 por la tabla, así que todo esto se tacha y queda solo este. Así que podemos decir que acá podemos poner qué cosa. K por f' de x. Es esto. ¿Ah? Entonces, esto uno se lo puede acordar como una regla de derivación complementaria. ¿Ah? Claro, onda, un ejemplo de eso.
Yo tengo que derivar, no sé. Derivame esto. 7 por e a la x. Ah, voy a sacar. 7 por, yo qué sé, x a la, no sé, 12. La derivada de esto. Y bueno, es el ejemplo de este. Es el ejemplo de este. Hay que derivar una función multiplicada por un número, por el 7. Acá sería 7. Entonces, según esta regla, ¿qué es lo que tengo que hacer? El 7 lo dejas quietito y derivas el resto. Entonces sería 7 por, vamos a poner un por acá, y derivas el x a la 12. ¿Y cuánto da la derivada de x a la 12? Está en la tabla. 12 por x a la 11. 12 por x a la 11. Que vamos a simplificar un poco. 7 por 12, yo qué sé, 70, 84. 84 x a la 11. Está. Entonces, esta es una regla de derivación complementaria, pero se deduce de la que está en la tabla. Se deduce la regla del producto. ¿No? Pero uno normalmente se la acuerda, ¿no? Si hay constantes multiplicando, esa las deja como está y deriva el resto. La constante queda igual multiplicando, y nada más que la función se reemplaza por su derivada. Entonces fue lo que pasó acá. Uno está parado acá, el 7 lo deja igual, pero esto lo reemplaza por su derivada. ¿No? Bueno, ahí usamos eso. Bueno, ya estamos en hora. ¿Qué más podemos mirar? Vamos a suponer que yo tengo así. Ponemos uno más. Tenemos dos constantes reales. ¿No? Y tengo dos funciones. F de x y g de x. ¿No? Y la idea es que yo quiero derivar esto. Hago k por f de x más l por g de x. Todo eso lo quiero derivar. ¿Qué me da? ¿Qué fórmula me estaría dando? A ver. Te va a dar k por la derivada, sí, de f de x, Sí, más l por la derivada de g de x. por g', ahí va. Es eso lo que da. ¿Te animás a decirme qué pensaste para darte cuenta? En realidad usé la que hicimos recién, y como sabemos que la suma de dos derivadas da la suma es nomás, no tiene ninguna otra fórmula complicada. Entonces, todo eso que dijiste es la demostración. Entonces, lo que hay que hacer es escribirlo ordenadamente. Entonces, escribimos el primer miembro. Escribimos esto primero. Y vamos a ir viendo paso a paso qué diablos es lo que se está aplicando. Bien. Todo eso prima. Es igual. Bueno, entonces, hacemos un paso. Ahí quiero que aplicaste. Todo lo que hay que aplicar, todo lo que hay que explicar lo dijiste, pero lo dijiste entreverado. Solamente ordenarlo. Esto igual a qué, a ver, ahí va. Primero, o sea, separé los productos, digamos, k por f de x y l por g de x. Ahí va, sería la derivada de este más la derivada de este. Claro, tomé como dos funciones, digamos. Claro, una función es k por f de x y la otra función es l por g de x. Y aplicás Claro. la regla de la suma esta. Exacto. Ahí va, entonces quedó clarísimo que entonces esto es igual a k por f de x prime y l por g prime de x. No, pará, le puse prima que no hay. L por g de x
Prima, acá. Ah. Bien. Entonces, esto se aplicó la regla de derivación de la suma. Bárbaro. Bueno, y ahora es igual. Acá vendría esto, K por F de prima de X más L por G prima de X. ¿Y por qué, el por qué cuál es? De ese último paso. Y es aplicar lo que recién probamos. ¿No? La derivada de K por F, K por la derivada de F. Lo mismo para la constante L por G. ¿No? Entonces ahí quedó. Entonces eso es lo que K por F de X prima más L por ¿no? Bueno, hoy vamos a dejar por acá porque ya estamos pasados, pero este tipo de cosas, que uno puede deducir de las reglas de derivación, hay un ejercicio en el práctico, que es el ejercicio 5, creo que es, que tiene este tipo de cosas, ¿está? Entonces, espero que después en el práctico la idea es que practiquen con cosas, con funciones concretas. Nosotros después en el teórico también vamos a practicar con alguna función concreta, pero hoy no nos quedó tiempo, ¿está? Así que estamos por acá y seguimos el viernes, gente. Les mando un abrazo. Bueno, impecable, profe. Gracias, profe. Dale, Mauri, gracias. Pase bien.